Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el repaso para el bloque 4 que viene siendo la parábola. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta que es hallar la ecuación, los elementos y la gráfica de la parábola con vértice en el origen y foco en 3,0. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a colocar nuestra gráfica con los dos datos que tenemos que viene siendo el vértice y nuestro foco. Ahora, nosotros conocemos que la distancia que hay del vértice al foco es exactamente la misma distancia que va a haber del vértice a la directriz, pero en sentido contrario. Entonces, si aquí tenemos tres cuadritos del vértice al foco, voy a contar 1, 2, 3 cuadritos hacia mi lado izquierdo y ahí voy a colocar mi directriz. Vemos exactamente a qué eje está cortando. En este momento, si se fijan, a la que está cortando es al eje X. ¿En qué punto? En -3. Es por eso que la directriz se encuentra en X igual a -3. Esa es mi ecuación de la directriz. Ahora, lo siguiente es sacar nuestro lado recto. El lado recto tiene como fórmula 4 veces el parámetro. Les recuerdo, el parámetro es la distancia del vértice al foco, entonces digamos que es 3 cuadritos, pero positivo. Este es el valor de P. Y va a ser 4 por 3, 12. El lado recto siempre es positivo. Son 12 cuadritos. Obviamente voy a contar la mitad de 12, que es 6. O sea, 6 cuadritos para un lado y 6 cuadritos para el otro, para que sean exactamente los 12 cuadritos que yo necesito. Entonces cuento 6 y 6. ¿Sí? Ahí están exactamente lo que mide el lado recto, que son 12 cuadritos. Enseguida voy a sacar el eje focal. Les recuerdo que el eje focal es la línea recta que pasa por el vértice y el foco. Es la que está en color verde. Y en este caso, si se fijan ustedes, está cruzando exactamente al mismo eje X, o sea, podríamos decirle que es el eje X, o también podemos decir que corta a Y en 0. Cualquiera de las dos respuestas que me ponga es correcto. Y trazamos nuestra parábola y ya la terminamos. Ahí están los elementos. Recuerden que son 5. Ya me habían dado 2, que es el vértice y el foco. Encontramos 3, que es la directriz, el lado recto y el focal. Ahí están nuestros 5 elementos. Vamos, ya tenemos la gráfica, nos falta la ecuación. Ahora, fíjense bien, tenemos una parábola que es horizontal. Cuando es horizontal, vamos a utilizar la fórmula de y cuadrada es igual a 4px. Recuerden, para vertical, x cuadrada. Para horizontal, y cuadrada en cualquiera de sus formas. Tengo y cuadrada es igual a 4px, por lo tanto nada más sustituyo que es y cuadrada 4 por p, que vale 3. Les recuerdo que es la distancia del vértice al foco. Nos queda que es y cuadrada igual a 12x, y esa sería nuestra ecuación. Y ya con eso tendríamos todas las preguntas que nos están haciendo, que son ecuación, elementos y gráfica. Hagamos otro ejercicio. Pero ahora, cuando tenemos un vértice fuera del origen, y nos dice, halla la ecuación, los elementos y la gráfica de la parábola con vértice en 3, -4 y la directriz en y igual a -2. Si se fija, está cortando al eje y en el valor de -2. Bueno, nosotros sabemos que el vértice es la distancia, el valor de P es la distancia que hay del vértice al foco, y la distancia que hay del vértice a la directriz es exactamente la misma. Entonces, como ustedes pueden ver, la distancia que hay de aquí a aquí es de 2 cuadritos. Son los mismos que voy a poner de aquí para acá. Y ahí voy a poner a mi foco.
Ahora, vamos a contar del vértice al foco el valor de P es igual a menos 2, porque está negativa. ¿Sí? Vamos a sacar nuestro lado recto. El lado recto es 4 veces el parámetro. Recuerden, el parámetro vale en este caso menos 2, pero como el lado recto es un valor absoluto, significa que va a quedar positivo. Cuento 4 cuadritos para cada lado. Cuento 1, 2, 3, 4. Aquí va a quedar y luego el otro para acá. 1, 2, 3, 4. Ese es mi lado recto. Buscamos el eje focal. Les recuerdo que el eje focal es la línea recta que pasa por el vértice y el foco. Entonces, aquí observamos a la recta color verde y vemos que al que está cortando es al eje X y este eje corta en 3. Por lo tanto, el eje focal se encuentra en X igual a 3. Una vez que sacamos nuestro eje focal, ya tenemos todo el esqueleto de la parábola y ya nosotros nada más hacemos nuestra parábola. Sacamos la ecuación. Ahora, observen, esta es una vertical, cóncava hacia abajo. Cuando es vertical, son x cuadrada. Puse esta ecuación porque esta es cuando tenemos un vértice fuera del origen. Recuerden que el vértice es 3, menos 4. Tenemos 5 elementos: vértice, directriz, foco, lado recto y eje focal. Ahí están los 5, ahí está la gráfica, falta la ecuación. Tengo x menos h, que vale 3. Es igual a 4 veces el parámetro, que vale menos 2. ¿Les recuerdo? Este. Y por y más 4. ¿Por qué más 4 si el vértice es menos 4? Recuerden que por fórmula, como esto es negativo, menos por menos me va a quedar el famoso más 4. Y vamos a empezar a resolver nuestro binomio, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. Acuérdense, el doble de menos 3 es 6 y respetamos el signo. Por eso quedó menos 6 por x. Siempre son 3 valores para un binomio. Menos 3 al cuadrado da 9. Ahí está desarrollado nuestro binomio. Esto es igual, 4 por menos 2 da menos 8 y nos queda menos 8 por y, menos 8y. Menos 8 por 4, menos 32. Ya lo único que nos resta por hacer es pasar este menos 8y al otro lado junto con el menos 32. Obviamente, al pasar al lado contrario, pasan con signo contrario, que es más 8 y más 32. Y como ya no tenemos nada del lado derecho, hay que ponerle el igual a 0. Aquí ya nada más acomodamos primero a la x cuadrada, luego al menos 6x, más 8y, y lo único que hicimos fue sumar el 32 más el 9 y ponerle aquí el que es el 40. Esta es nuestra ecuación. Y eso sería todo para este problema. Bueno, veamos el último tipo de problema que viene en el examen. Recuerden que también vienen los elementos como definición. Hay que estudiar la definición. Ahora sí pido definiciones. Y nos piden encuentra los elementos y la gráfica de la ecuación. ¿Cuál ecuación? X cuadrada menos 6x más 8y más 42. Si me están pidiendo x cuadrada, en ese momento yo conozco que estamos hablando de una vertical. Tengo la ecuación y vamos a empezar a pasar. Lo que no tenga x, en este caso, lo paso al lado contrario y es por eso que el menos 8y, que es este, y el más 41 pasó como menos 40. Lo siguiente a hacer es sumarle la mitad del coeficiente de x y elevarlo al cuadrado. En pocas palabras, me fijo quién es el coeficiente de x y es el 6. ¿Y cuánto es la mitad de 6? 3. Entonces yo le voy a sumar más 3 al cuadrado y
pero si le sumo del lado izquierdo, también lo tengo que hacer del lado derecho. No lo puedo hacer nomás de un lado porque estaría afectando la ecuación. Y así realmente no le estoy haciendo nada. Nada más la estoy poniendo en mi conveniencia. Recuerden que del binomio sacamos 3 valores. Bueno, si yo tengo los 3 valores, lo voy a volver a hacer un binomio. Es por eso que pongo la x que tenía de aquí, el 3, este de aquí, y el del medio que hicimos, pues utilizamos su signo. Y el cuadrado, acá está. Y nos va a quedar que 3 al cuadrado da 9 y menos 41. Más 9 da menos 32. Y ahora sí, factorizamos el menos 8. Nos queda y más 4. Nada más para comprobar. Menos 8 por y es menos 8y y menos 8 por 4 da menos 32. Una vez que tenemos estos valores, nos queda que el vértice está en 3, menos 4. Ahí tenemos nuestro vértice, que siempre va a ser el signo contrario a los valores que tenemos en nuestra ecuación. Y el otro dato que tenemos es el menos 8, que es el de 4 veces el parámetro por fórmula. Y esta nos va a quedar que es menos 8 entre 4 por despeje. Este 4 estaba multiplicando, va a pasar dividiendo y nos va a quedar que es igual a menos 2. Al momento que nosotros tenemos el vértice y el parámetro, empezamos con la gráfica. Utilizando el vértice que es 3, menos 4, obviamente estoy utilizando la misma parábola que es la anterior, ¿verdad? Cosa que no va a pasar en el examen. Tenemos 3, menos 4. Ahora, el vértice, el parámetro es de, menos 2. ¿Cómo sé para dónde debo contarlo? Si lo debo de contar para el lado izquierdo o para abajo, porque es negativo. Bueno, sabemos al principio que estábamos hablando de una x cuadrada y eso me decía que era vertical. Entonces, como es vertical, nosotros vamos a contar menos 1, menos 2. Y aquí voy a colocar al foco, porque el parámetro es la distancia del vértice al foco con todo y su signo. Nos queda que es menos 2. Y encontramos que se encuentra en 3, menos 6. Ahora, la directriz va a estar exactamente a la misma distancia que del vértice al foco, pero en sentido contrario. Contamos 1, 2 cuadritos y por aquí va a pasar la recta. Esta directriz corta al eje Y, ¿en qué valor? En menos 2. Ya una vez que tengo la directriz marcada, sacamos nuestro lado recto, que es 4 veces el parámetro. Sería 4 por el parámetro que vale menos 2, y este va a ser igual a 8. O sea, hace 4 cuadritos para cada lado. Están 1, 2, 3, 4 y 2 otros 4. 1, 2, 3, 4. Que vienen siendo los 8 cuadritos de mi lado recto. Sacamos el eje focal, que es la recta que pasa por el vértice y el foco. Y si se fijan, está cortando al eje X en 3. Es por eso que el eje focal es igual a X3, igual a 3. Ya una vez que tenemos todo el esqueleto de nuestra parábola, entonces nosotros ya nada más la trazamos. Y como ya tenemos la parábola, ya la ecuación ya está, no necesitamos hacerla de nuevo. Checamos que estén todos nuestros elementos. Tengo vértice, recuerden que son 5. Foco, directriz, 3, 4 con el lado recto, 5 con el eje focal, parábola y la ecuación obviamente me la habían dado al principio. Bueno chicos, pues esto es todo para el repaso. Nos vemos luego.